En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Continuamos con la predicación de acuerdo a la Confesión de Fe de 1689, en el capítulo 8, donde nos habla de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ustedes conocen, queridos hermanos, que vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de problemas y lleno de divisiones. Es inevitable esto. Hoy mismo todos conocemos que lo que está pasando en el mundo entero, hay guerras. Rusia pelea contra Ucrania y necesita a alguien quien sea de mediador. ¿Para qué? Para que se firme un acuerdo de paz. Y es lo que queremos todo el mundo. Y eso pasa en todo el mundo. Cuando una pareja está en crisis, muchas veces buscan un mediador. ¿Para qué? Que les ayude a reconciliarse. Y está bien que se haga eso, porque todos necesitamos vivir en paz. Pero existe un problema más grave y más serio que de pronto la humanidad no tiene bien claro, o a lo mejor muchos no lo conocen. La humanidad entera también está en un conflicto, pero en esta vez con Dios. Eso tiene que entender. Y no es cualquier conflicto sencillo o simple, porque se trata de la salvación. Se trata de ir al cielo o al infierno. No hay otro camino. Entonces, este conflicto no es que comenzó recién, hace pocos años. Este conflicto empezó hace miles de años. ¿Desde cuándo? En el Edén empezó, cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal. Cuando desobedecieron a Dios. En ese momento el hombre perdió toda relación con Dios y quedó separado de Dios, incapaz de acercarse por sí mismo. El hombre no puede acercarse por sí mismo ante Dios, haga lo que haga. Y hay muchos que han intentado construir sus propios puentes. Hay religiones que buscan la manera de cómo acercarse a Dios para recuperar la relación. Y buscan intercesores. Muchos hacen sacrificios, creyendo que sacrificando algo le voy a agradar a Dios. Y no es así. Otros tratan de hacer buenas obras o ser buenas personas para agradar a Dios. Y no está mal. Pero déjame decirte, querida iglesia, que nada de eso sirve para tu salvación. Nada de lo que tú hagas es suficiente, porque el problema del pecado es más profundo de lo que podemos imaginar. Y es aquí donde resplandece el mensaje del Evangelio. Gracias a Dios. Es aquí donde la Biblia habla qué es lo que debemos hacer y en qué debemos creer. Porque la Biblia es bien clara. Muchos dicen, todos los caminos nos llevan al mismo Dios. No es cierto.
Solo hay un camino, una verdad, y es Cristo Jesús. Por eso dice Jesús en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es bien claro y profundo. No es que yo solamente tengo que creer en el Padre o creer en el Espíritu Santo. No, tienes que creer en Jesús, en el Padre y en el Hijo. La Trinidad completa. Entonces Jesús es el único mediador capaz de reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque siendo Dios eterno, se hizo hombre verdadero. ¿Para qué? Para representarnos ante Dios. Y Jesús no vino a este mundo solo a hablar de paz, sino dio su vida para asegurarla. Tremendo. Y hoy vamos a considerar quién es este mediador. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Y dónde está? En esos 3 puntos vamos a enfocar en este mensaje. Vamos a la palabra. Vamos a 1 de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Pongan atención a cada palabra, porque el texto es bastante claro. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice que es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí el apóstol Pablo empieza aclarando nuevamente y dice que hay un solo Dios, porque muchos piensan que hay 3 dioses. No es así. Hay un solo Dios en 3 personas con la misma esencia. Esto ya habíamos hablado cuando se habló de la Trinidad. Por eso el apóstol Pablo empieza aclarando nuevamente. Hay un solo Dios, pero luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nótese aquí algo. Está utilizando esta palabra en singular. No está en plural. No dice que hay 2 mediadores. No dice que hay varios mediadores. Hay un solo Dios, un solo camino. Y dice que es Jesucristo hombre, y el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es hacer ver la condición natural del hombre ante Dios. Ustedes conocen que la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la relación está rota. Y es lo que nos hace ver primeramente Pablo. No es una simple relación que hemos perdido la amistad o el compañerismo con Dios, no. Es algo más profundo. Somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Somos pecadores. Y Dios detesta el pecado. Estamos apartados de Él. Por eso es urgente, es necesario a un mediador, a un intercesor. Y gracias a Dios, los que estamos aquí presentes, ya hemos sido rescatados por este mediador que es Cristo Jesús. Ya hemos sido. Por eso estamos aquí. ¡Qué bendición! Entonces, vamos a ver bíblicamente qué es un mediador. En el contexto bíblico, el mediador es quien se pone entre Dios santo y el hombre pecador. ¿Para qué se pone? Para mediar, para reconciliar, para interceder. Es lo que hace un mediador.
Y es lo que hizo Jesús por nosotros. En el Antiguo Testamento, Moisés fue considerado como mediador. ¿Por qué? Porque transmitía la ley de Dios al pueblo y rogaba por ellos. Es lo que hacía Moisés. Los sacerdotes también actuaban como mediadores, ofreciendo sacrificios por los pecados del pueblo. Pero todos estos mediadores del Antiguo Testamento eran imperfectos y temporales. Escuche bien esto. ¿Por qué? Porque solamente ellos apuntaban al mediador perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, hoy, Jesucristo es el único mediador perfecto. ¿Por qué? Porque une en sí mismo lo divino con lo humano. Su mediación consiste en reconciliarnos con Dios e interceder por nosotros y asegurar el nuevo pacto eterno. Es lo que hace Cristo. Pero ¿quién es ese mediador que lleva al pecador? Porque realmente nadie de nosotros merece ser perdonados. Nadie de nosotros ni siquiera merecemos misericordia de Dios. ¿Qué merecemos nosotros? Juicio, castigo y la ira de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos lleva al Dios santo y justo? Es Jesucristo. Y aquí viene lo bueno, hombre. No solamente Jesucristo, sino Jesucristo hombre. Y aquí viene la gran pregunta que debemos hacernos: ¿por qué Jesucristo hombre? ¿Por qué no solamente Jesucristo como Dios? Pues Jesucristo vino a salvarnos primeramente como Dios y hombre verdadero, porque sólo así podría cumplirse plenamente la obra de redención. No había otra manera, no había otra forma. Tenía que ser hombre verdadero. Por eso Jesucristo vino 100% siendo Dios y 100% siendo hombre. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros y representarnos. Primero como hombre. ¿Por qué? Porque el problema era del hombre, no era de Dios. Y el hombre tenía que pagar las consecuencias del pecado. Y Dios tenía que hacer cumplir su justicia en un hombre. Y Jesucristo tomó ese lugar que nos correspondía. Vamos a la palabra Hebreos 2, capítulo 2, del 14 al 17. Y dice lo siguiente: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién dice Él? Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo debería ser semejante a los hombres, pero con una condición: sin pecado. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está hablando de la encarnación. Entonces Jesús se hizo verdadero hombre. Tuvo cuerpo, tuvo sangre y compartió nuestra condición humana. No vino como un ángel,
No vino como un espíritu, sino vino como un hombre real. Todos conocemos que Él, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en el vientre de María. Nació como hombre, creció como hombre y murió como hombre. Y eso nos demuestra que en realidad era un hombre humano. Entonces esto nos demuestra que la reencarnación de Cristo, al hacerse hombre, Jesús pudo vivir en obediencia perfecta que nosotros no podíamos cumplir. Antes de Jesucristo nadie podía cumplir la ley de Dios. Nadie la cumplió. Porque todos fallaron. Por eso tuvo la necesidad de que Cristo venga como hombre a cumplir la ley de Dios. Como hombre pudo morir en nuestro lugar. Porque si solo venía como Dios no podía morir. Pero vino como hombre para morir en nuestro lugar. Porque como Dios, como Espíritu eterno, no puede morir. Por eso vino en la forma humana. Se hizo semejante a nosotros para ser sumo sacerdote, es decir, para interceder por ti y por mí, siempre, en todo momento. En resumen, como hombre pudo tomar nuestro lugar y pagar la deuda de nuestros pecados. Por eso era necesario que venga como hombre. Pero tenía también que ser Dios verdadero. Claro que sí. ¿Para qué? Para que su sacrificio tuviera valor eterno y poder salvar a todos. Porque solamente Dios puede salvar. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que está diciendo que Cristo estuvo con nosotros. Ningún hombre pecador puede salvar a otro hombre pecador. Solo Dios puede dar salvación. Por eso vino como Dios, para darnos salvación. Si Cristo hubiera sido solo un hombre, su muerte hubiera sido como la de cualquier mártir, como lo que pasó con los apóstoles. Pero igual, los apóstoles no salvaron a nadie. Pero como Dios, su sacrificio tiene valor infinito, suficiente para salvar a todos los que creen en Él. Es decir, a todos los que creen en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Como Dios pudo vencer el pecado, la muerte y al diablo con su poder. Cristo derrotó al diablo en la cruz. En resumen, como Dios, su obra tiene valor eterno y valor universal, es decir, para todos. Entonces, en Cristo se une Dios y hombre. Es una sola persona. Y esto lo hace como el mediador perfecto. Cristo es nuestro mediador perfecto. Cristo es el puente entre Dios y la humanidad porque pertenece a ambos. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Uno puede decir, pero a ver, muéstrenme cómo Jesucristo era hombre y Dios. La Biblia, las Escrituras nos relatan. Cristo conocía el corazón, los pensamientos de los hombres. ¿Quién puede conocer todo esto? Solamente Dios. Cuando Él decía, cuando habían tempestades,
Él decía, detente. Todo se detenía. ¿Quién puede detener todo eso? Aquel que creó los cielos y la tierra. Ahí está demostrando que Cristo era Dios. ¿Y cómo podemos demostrar que Cristo era hombre? Todos conocemos que Cristo tuvo que pasar necesidad, hambre, sed, se cansaba, dormía. ¿Dios creen que puede cansarse? ¿Creen que a Dios le puede faltar algo? No. Dios subsiste en sí mismo. A Dios no le falta nada. Entonces con esto demuestro que Cristo era Dios y hombre. Por eso digo que en Cristo se une Dios y el hombre en una sola persona. Y es el mediador perfecto que todos tenemos. Entonces, como hombre nos representa ante Dios y como Dios nos reconcilia con el Padre. En resumen, en Cristo Jesús, Dios se acercó a nosotros y abrió el camino de regreso a Él. Es decir, hemos recuperado la relación con Dios. Ahora, nuestra fe no está en que simplemente confiamos en aquel que vino, como algunas religiones creen. No dice Cristo no fue Dios. Nuestra fe no está en un maestro sabio o un profeta, porque muchos consideran a Cristo como un profeta. Nosotros creemos firmemente que Cristo es Dios mismo. Y que es el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad, con los mismos atributos, igual a Dios, pero hecho hombre, que murió y resucitó por nosotros. Entonces, solo en Él tenemos salvación, seguridad, reconciliación con el Padre. Por eso es perfecto Él. Pero fue Dios mismo, en su pacto eterno, quien escogió a Cristo para que sea nuestro mediador. Como dice en Isaías. Porque uno puede preguntarse, ¿por qué vino Cristo? ¿Quién lo envió? Escuchen lo que dice Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El mediador había sido nombrado y enviado por el mismo Dios desde la eternidad pasada. Es decir, los tres estuvieron de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todo esto sea consumado. Y no es que Cristo le dijo al Padre, ¿por qué a mí me envías? ¿Por qué no le envías al Espíritu Santo? Él lo aceptó. Todo lo hizo por amor. Por eso Él se sometió y fue obediente hasta la muerte. El mediador había sido nombrado y enviado directamente por Dios mismo, desde la eternidad pasada. Y Dios, en su santo consejo, determinó de que Cristo tenía que venir a la tierra. Todo esto de lo que estamos hablando hoy ya estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios a última hora se le ocurrió elaborar este plan de salvación. Ya estaba establecido, ya estaba decretado. Cristo tenía que venir a la tierra y así fue. Y tenía que venir a la tierra para ser nuestro reconciliador, que era el único que debía restablecer esa relación que había sido rota en el Edén y que gracias a lo que Él hizo, la hemos recuperado. Es decir, fue Dios quien decidió
reconciliar al hombre consigo mismo por medio de su Hijo amado. Por eso la salvación es obra totalmente de Dios y no del hombre. Escuchen bien, la salvación es obra completa, total de Dios. No es como algunos piensan y dicen, yo decidí creer, yo decidí arrepentirme. Y es verdad, tienes que creer, tienes que arrepentirte. Pero ¿quién te da ese querer y el hacer? Es Dios mismo, quien pone en tu corazón. Entonces, todo es obra de Dios. Todo lo que Él hizo aquí en la tierra es tan perfecto. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. No es que le faltó algo que hacer o se le olvidó algo, no. Él lo hizo todo completo y perfecto. Y vamos a analizar Hebreos 7:27, lo que dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían primeramente sacrificios por sí mismos para ser perdonados sus pecados, y tenían que hacerlo continuamente. Los sacerdotes de aquel tiempo tenían que ofrecer sangre de animales a Dios, pero nunca quitaban los pecados del pueblo. Solo los cubrían por un cierto tiempo, específicamente por un año. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio eterno y no hay nada que añadirle. Con un solo sacrificio, Cristo quitó o borró todos los pecados. Su sacrificio es perfecto porque borró totalmente el pecado de todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Él es el sacerdote perfecto, sin pecado, sin mancha. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran pecadores y tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos. Pero Cristo no. Su sacerdocio es perfecto, porque Él mismo es perfecto y sin mancha, y Él vive para siempre intercediendo por nosotros. ¡Qué diferencia! No tiene comparación alguna. Pero todo lo que hacían en el antiguo pacto apuntaba a lo que iba a suceder con la venida de Cristo. Y es lo que pasó. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A diferencia de los sacerdotes que morían y eran reemplazados, los sacerdotes del Antiguo Testamento morían porque eran personas humanas y tenían que ser reemplazados por otros de la descendencia de Aarón. En este caso, en Cristo no pasaba eso. Hoy mismo Jesucristo está en el cielo y está intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Su sacerdocio es perfecto porque es eterno y nunca se interrumpe por nada. Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día. No pasaba esto con los sacerdotes del antiguo pacto. Él mismo se ofreció.
Cristo, siendo sin pecado, sin mancha, se ofreció a sí mismo para ser sacrificado y ser el sacerdote nuestro. En el antiguo pacto el sacerdote ofrecía un sacrificio distinto en sí mismo. ¿Qué hacían ellos? Sacrificaban corderos, sacrificaban becerros. Obviamente buscaban el mejor cordero o el mejor becerro para ofrecerlo a Dios, porque tenía que ser perfecto, sin falla alguna. Pero en Cristo, el sacerdote se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto, sin pecado, sin mancha. Entonces, su sacerdocio es perfecto, porque Él es tanto el mediador como la ofrenda. Cristo no necesitó un animal para ser sacrificado. Él mismo se ofreció a sí mismo por todos nuestros pecados. Eso hizo Cristo. Por eso su sacerdocio es perfecto. La obra sacerdotal de Cristo es perfecta porque su sacrificio fue único. No se necesitó repetir como se hacía en el Antiguo Testamento, repetir cada vez. No, fue una sola vez. Fue completo y suficiente porque Él es santo y sin pecado. Su sacerdocio es eterno e inmutable. Él mismo es el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote. Ya no necesitamos otros mediadores. Ya no necesitamos que alguien haga otro sacrificio, porque Cristo ya lo hizo hace 2025 años. Ya lo hizo Él. Ya no hay necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en lo que Él hizo. Entonces muchos pueden decir, entonces como Cristo ya hizo todo, ya nos perdonó todo en la cruz, entonces yo hago lo que quiero. No. Porque si tú piensas así, todavía no te has convertido. Es verdad, Cristo hizo todo por nosotros. Él pagó en la cruz toda la ira de Dios en su cuerpo. Pero eso no significa que nosotros, los que creemos, tenemos libertad de hacer lo que nosotros queremos. De ninguna manera. Porque si tú piensas así, realmente todavía no eres un convencido. Si tú has sido convencido por obra del Espíritu Santo, realmente tú no puedes hacer lo que tú quieres. Porque hay alguien quien te detiene a ti. Tú no puedes vivir en la carne ya, como lo hacías antes, porque eres un hijo o una hija de Dios. Entonces el creer en Cristo, en la obra redentora, no te da libertad a hacer lo que tú quieres, de ninguna manera. Porque las buenas obras es el reflejo de tu fe verdadera en Cristo Jesús. Si tú todavía sigues haciendo lo mismo que hacías antes, arrepiéntete. Aún hay tiempo. El mediador vino, pero tuvo que sufrir. No es que solamente vino, nació, creció y murió. No. Tuvo que sufrir, tuvo que padecer mucho. Escuchen lo que dice Isaías 53:10. Dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fue Dios mismo quien lo quebrantó, sujetándolo, dice, a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir, querida iglesia? Porque esa era la voluntad de Dios. Porque el pecado exigía justicia.
Y la paga del pecado es muerte. Y eso nos correspondía a nosotros. Y Dios es santo y justo y no puede dejar pasar el pecado. Por eso Él tuvo que descargar toda su ira en su Hijo. Lo que a nosotros nos correspondería pasar o nos correspondía, Cristo lo tomó por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Eso hizo Cristo como mediador. Por eso sufrió y padeció. Y todo esto ya estaba en el plan divino de Dios. No fue un accidente que de pronto en ese momento los judíos, los romanos, lo castigaron, lo crucificaron y lo mataron. No, esto ya estaba en el plan divino de Dios desde antes de la creación del mundo. Solamente era el cumplimiento del plan divino. Él tuvo que derramar su vida hasta la muerte. Pagó el precio de nuestra condición. Todo lo hizo por nosotros. Y sin cuestionar nada. ¿Y cuál es el resultado final? Muchos serán justificados por su obediencia y por la fe en Él. Eso es lo maravilloso. Él lo hace todo. ¿Nosotros qué nos queda? Creer y someternos a su voluntad. Obedecer sus mandamientos. Vivir en obediencia. Miren lo grande que es la gracia de Dios, la misericordia. Otra persona viene y toma nuestro lugar, recibe el castigo, padece, sufre, todo por amor a nosotros. ¿Quién lo hace eso? Solo Dios. Por eso es y será siempre el mediador perfecto. Y por eso Dios lo exaltó. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te puede acusar a ti que eres escogido de Dios? Nadie, porque Cristo ya nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ya no podemos ser condenados porque Cristo ya murió por nosotros. Y nosotros somos salvos por la fe que tenemos en Él, por todo aquello que Él hizo en la cruz. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que condenará? Aquí plantea Pablo una pregunta retórica. Si Dios ya nos ha justificado, nadie. No te dejes acusar. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tenlo por seguro. Tú eres un vencedor, no por ti, sino por Cristo. Porque Cristo venció con su muerte en la cruz al diablo. El creyente, o sea, nosotros, tiene seguridad total en Cristo. Porque su salvación no depende de acusadores, sino de la obra perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz. Fue Cristo el que murió. Recuerda, hermanos, recuerden, iglesia, la base de nuestra justificación es la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Él pagó completamente nuestra deuda que nosotros teníamos con Dios. Él la pagó. Pero aquí tiene una buena noticia, hermanos. Porque todo esto que hizo Cristo en la cruz no hubiera servido de nada si Él no hubiera resucitado. La resurrección es la confirmación de que el sacrificio fue aceptado por Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados.
Pero gracias a Dios, Cristo resucitó al tercer día. ¿Y dónde está hoy? En la diestra de Dios Padre, sentado, rogando, intercediendo por ti y por mí. Tremendo. Cristo reina, exaltado, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo sigue reinando. Es verdad, Cristo por 33 años aproximadamente estaba cumpliendo su ministerio terrenal, pero aún su ministerio continúa. Ahora Él está en los cielos, intercediendo y rogando por nosotros. No es que se acabó con lo que Cristo hizo en la cruz, no, sigue rogando ante el Padre, intercediendo. Por eso es necesario que nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que pidamos al Padre, siempre lo hagamos en el nombre de Jesús. Eso es la verdad, hermanos. Entonces hoy Cristo reina exaltado con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y también intercede. Cristo no solo nos salvó en el pasado, sino hoy mismo intercede en los cielos por nosotros, aún en nuestras caídas. Porque Cristo no nos deja. Cristo nos sostiene con sus brazos. Cristo nunca te va a abandonar. Nunca más nos va a dejar solos. Él está con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Y Él cumple su palabra. Él cumple sus promesas. Él es nuestro abogado y sumo sacerdote, defendiendo a su pueblo ante cualquier acusación del enemigo. Por eso nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos plena seguridad que ya no hay condenación para nosotros. Hermanos, ya no hay condenación para los hijos de Dios. Para los que están en Cristo. Y vamos a la palabra Romanos 8:1. Pongan mucha atención. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremenda esta palabra. Ya no vamos a ser juzgados o condenados. ¿Por qué? Porque hubo alguien que murió por ti y por mí. Ya no hay condenación. Pero no basta solo con creer. Porque muchos pueden decir, yo sí creo. Porque la misma palabra dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Es decir, tú no puedes andar complaciendo a tu carne, en los deseos de tu carne, sino que dice conforme al Espíritu. Si así es tu vida, eres un hombre, una mujer, un hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios. Eso eres, hermano. Entonces, para culminar, en Cristo tenemos totalmente confianza. No hay condenación para el creyente. Es lo que acabamos de leer. Porque Cristo pagó ya el precio. No hay deuda. Hay esperanza. La resurrección asegura nuestra victoria futura. Cristo resucitó y está más vivo y más glorioso que nunca en los cielos. Tenemos esperanza en eso. Tenemos seguridad. Cristo intercede continuamente, incluso cuando caemos. Él está como nuestro sumo sacerdote intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros aquí en la tierra, hoy mismo. Entonces tenemos esa seguridad. Tenemos una motivación. Vivimos agradecidos y en santidad porque tenemos un Salvador vivo y activo.
No está muerto. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Romanos 8:34 nos asegura que nuestra salvación está totalmente garantizada en Cristo Jesús. Porque Él murió, resucitó y reina hoy mismo e intercede por nosotros. Hermanos, solo existe un camino, solo existe un mediador, y ese se llama Cristo Jesús, hombre. Que nunca se te olvide eso. Ponte de pie, querida iglesia. No hay otro mediador. Cristo es el único que une que el pecado que había separado, ahora por medio de Él, y que nos ha representado, nuevamente nos ha unido al Padre. Él vino como hombre para representarnos. Y vino como Dios para perdonarnos. Sufrió, murió, resucitó y hoy intercede por ti y por mí. Si aún no has confiado plenamente en Él, hoy es el día en que tu fe se afirme completamente en Él. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Él no miente, Él cumple. Estamos asegurados en Él completamente. Todo lo que Él hizo es completo, total. No hay nada que añadirle o quitarle. Porque como Dios, todo lo hizo bien, completo y perfecto.